Manejo inicial de las taquiarritmias según la ACLS, por parte de los estudiantes Nurka Norelia, Emily Chamba, Gonzalo Andrade, a cargo del docente el Dr. Roberto Eduardo Aguirre Fernández. El sistema de conducción cardíaca consta de los siguientes componentes: el nódulo sinoauricular o nódulo SA, situado en la aurícula derecha, cerca de la entrada de la vena cava superior. Esto es lo natural, el marcapasos del corazón. Inician todos los latidos del corazón y determina la frecuencia cardíaca. Los impulsos del nódulo sinoauricular se propagan por ambas aurículas y las estimulan para que se contraigan. El nódulo auriculoventricular o nódulo AB, situado en el otro lado del derecho del atrio, cerca de la válvula auriculoventricular en el nódulo AB, sirve como puerta de entrada eléctrica de los ventrículos. Retrasa el paso de los impulsos eléctricos a los ventrículos. Este retraso tiene como objetivo garantizar que las aurículas han expulsado toda la sangre hacia los ventrículos antes de que estos se contraigan. El nódulo auriculoventricular recibe señales del nódulo SA y los pasa al haz auriculoventricular o haz de His. Este haz se divide en ramas derecha e izquierda que conducen los impulsos hacia el vértice del corazón. Las señales son entonces al paso de las fibras de Purkinje, girando hacia arriba y extendiéndose por el miocardio ventricular. Las actividades eléctricas del corazón pueden ser registradas de forma de electrocardiograma, ECG o EKG. Un ECG es un registro compuesto de todos los potenciales de acción producidos por los ganglios y las células del miocardio. Cada onda o segmento del ECG corresponde a un determinado evento del ciclo eléctrico cardíaco. Cuando las aurículas están llenas de sangre, el nódulo SA se activa y las señales eléctricas se propagan por todas partes, las aurículas y las que se despolarizan. Este está representado por la onda P en el ECG. La contracción o sístole auricular comienza aproximadamente 100 milisegundos después de que comience la onda P. El segmento PQ representa el tiempo que las señales viajan del nódulo SA al nódulo auriculoventricular. El complejo QRS marca la activación del nódulo AV y presenta la despolarización ventricular. El complejo QRS marca la activación del nódulo auriculoventricular y representa la despolarización ventricular. La onda Q corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R se produce por la despolarización de la masa principal de los ventrículos. La onda S representa la última fase del sistema ventricular, además de la despolarización de la base del corazón. La repolarización auricular también ocurre durante este tiempo, pero la señal es mínima por el gran complejo QRS. El segmento ST refleja la meseta en el potencial de acción del miocardio. Este es cuando los ventrículos se contraen y bombea la sangre. La onda T representa la repolarización ventricular inmediatamente antes de la relajación ventricular o diástole ventricular. Este ciclo se repite con cada latido del corazón. Las arritmias cardíacas pueden ser clasificadas por sitio de origen, como los ritmos sinusuales que se originan en el nódulo sinoauricular o nódulo SA. Los ritmos auriculares se originan en las aurículas. Los ritmos ventriculares se originan en los ventrículos. El ritmo sinusual es el ritmo normal del corazón, establecido por su marcapasos natural en el nódulo sinoauricular. En un corazón sano, el nódulo sinoauricular dispara de 60 a 100 veces por minuto, dando por resultado la frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 latidos por minuto. Las variaciones más comunes del ritmo sinusual incluyen bradicardia sinusual, cuando el nódulo sinoauricular dispara menos de 60 veces por minuto, resultando con una frecuencia cardíaca más lenta de menos de 60 latidos por minuto. Y taquicardia sinusual, cuando el nódulo sinoauricular dispara más de 100 veces por minuto, generando una frecuencia cardíaca más rápida de las demás de 100 latidos por minuto. La bradicardia sinusal y la taquicardia sinusal pueden ser normales o clínicas dependiendo de la causa subyacente. Por ejemplo, la bradicardia sinusal se considera normal durante el sueño y la taquicardia sinusal puede ser normal durante el ejercicio físico. Las arritmias cardíacas que se originan en otras partes de las aurículas siempre son clínicas.
Las más comunes incluyen flúter auricular, fibrilación auricular y taquicardia reentrante nodal, auriculoventricular. Estas son formas de taquicardia supraventricular o TSV. El flúter auricular o FLA es causado por el impulso eléctrico que gira alrededor en un bucle localizado que se autoperpetúa ubicando comúnmente en la aurícula derecha. Esto se llama un circuito de reentrada. Por cada 5 en torno al bucle hay una contracción de las aurículas. La frecuencia auricular es regular y rápida, entre 250 y 400 latidos por minuto. La frecuencia ventricular o frecuencia cardíaca, sin embargo, es más lenta gracias a las propiedades refractantes del nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular evita que parte de los impulsos auriculares lleguen a los ventrículos. En este ejemplo, solo 1 de cada 3 impulsos auriculares se abre paso a los ventrículos. Por lo tanto, la frecuencia ventricular es 3 veces más lenta que la frecuencia auricular. La frecuencia ventricular en un FLA es por lo general regular, pero también puede ser irregular. En un ESG, el flúter auricular se caracteriza por la ausencia de ondas P normales. En su lugar, las ondas flúter u ondas F están presentes en patrones de dientes de sierra. La fibrilación auricular es causada por múltiples impulsos eléctricos que indican aleatoriamente desde muchos lugares ectópicos en y alrededor de las aurículas. Por lo general, cerca de las raíces de las venas pulmonares. Estas señales eléctricas caóticas no sincronizadas hacen que las aurículas tiemblen o fibrilen en vez de contraerse. La frecuencia auricular durante la fibrilación auricular puede ser extremadamente alta, pero la mayoría de los impulsos eléctricos no pasan a través del nódulo auriculoventricular hasta los ventrículos. De nuevo, gracias a las propiedades refractarias de las células del nódulo auriculoventricular. Aquellas que sí atraviesan son irregulares. La frecuencia ventricular o frecuencia cardíaca es por tanto irregular y puede variar de lenta, menos de 60 latidos por minuto, hasta rápida, más de 100 latidos por minuto. En el ECG, la fibrilación auricular se caracteriza por la ausencia de ondas P y por complejos QRS estrechos e irregulares. La línea de base puede aparecer ondulada o totalmente plana, dependiendo del número de sitios ectópicos de la aurícula. En general, mayor número de sitios ectópicos dan lugar a una línea de base más plana. La taquicardia reentrante nodal auriculoventricular o TRNVA es causada por un pequeño circuito de reentrada que involucra directamente al nódulo auriculoventricular. Cada vez que el impulso pasa a través del nódulo auriculoventricular, este es transmitido a los ventrículos. La frecuencia auricular y la frecuencia ventricular son por lo tanto idénticas. La frecuencia cardíaca es regular y rápida, que va de 150 a 250 latidos por minuto. Los ritmos ventriculares son los más peligrosos. De hecho, se llaman ritmos letales. La taquicardia ventricular o TV es causada, en su mayoría, por un fuerte y único sitio de disparo o circuito en uno de los ventrículos, por lo que en general ocurre en personas con problemas estructurales del corazón como la cicatrización de un infarto cardíaco previo o anormalidades del músculo cardíaco. Los impulsos que inician en los ventrículos producen contracciones ventriculares prematuras, extrasístoles, que son regulares y rápidas, que van desde 100 a 250 latidos por minuto. En el ECG, la TV se caracteriza por complejos QRS amplios y extraños. La onda P está ausente. La TV puede ocurrir en cortos episodios de menos de 30 segundos y produce poco o ningún síntoma. Las TV prolongadas, que duran más de 30 segundos, requieren tratamiento inmediato para prevenir un paro cardíaco. La taquicardia ventricular puede progresar en una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular o FV es causada por múltiples y débiles sitios ectópicos. En los ventrículos, estas señales eléctricas caóticas y no sincronizadas provocan que los ventrículos tiemblen o fibrilen en vez de contraerse. El corazón bombea poco o nada de sangre. En la FV puede conducir rápidamente a un paro cardíaco. En el ECG de una FV se caracteriza por ondas de forma irregular y aleatoria, de amplitud variable, sin onda P, complejo QRS u OT identificables. La amplitud disminuye con el tiempo y desde la FV
tosca inicial hasta la FV fina, en la última instancia hasta la línea plana. A continuación podemos ver la clasificación de las arritmias según origen e impulso, sean supraventricular por encima de la bifurcación de haz de His, ventricular debajo de la bifurcación de haz de His, frecuencia cardíaca, sean taquiarritmias mayores a 100 latidos por minuto o bradiarritmias menores a 60 latidos por minuto. Presentación clínica, sea aguda, de inicio y final súbito o crónica incesante. De anchura complejo QRS, sean un QRS estrecho supraventricular o ancho ventricular. También de irregularidad de conducción, siendo regulares e irregulares, con una irregularidad clínica o irregularmente irregulares. Ahora, para el manejo de las taquiarritmias, primero hay que evaluar la condición de la frecuencia cardíaca, si hay taquiarritmia, mantener las vías respiratorias permeables, oxígeno, electrocardiograma, el monitor cardíaco para observar el ritmo, el ABCD, como además un acceso intravenoso. Luego visualizar si el paciente es hipotenso, hay dolor precordial o alguna alteración neurológica. En caso de serlo, inmediatamente pasar a una cardioversión sincronizada. Un punto importante es verificar que todo el equipamiento se encuentre en óptimas condiciones para garantizar la parada respiratoria. En caso de no tener hipotensión, dolor precordial y alteración neurológica, verificar el EKG y tener un acceso venoso. En el EKG podemos medir el QRS si es menor a 0.04 segundos, estrecho, o mayor a 0.12 segundos, ancho. Puede ser menor a 0.04 segundos, estrecho, regular e irregular. Como también puede ser mayor a 0.12 segundos, ancho, regular e irregular. A continuación vamos a visualizar cómo es el manejo de una taquiarritmia estrecha, regular e irregular. En caso de ser regular se consideran las maniobras vagales. Si no resuelve, administrar adenosina 6 miligramos. Si no resuelve, adenosina 12 miligramos. En caso de que no resuelva, suministrar un beta bloqueante, siendo el sotalol de 1.5 miligramos sobre kilogramos en vía intravenosa, como también un antagonista de los canales de calcio, el verapamilo, de 2.5 a 5 miligramos intravenosa, y en caso de que no resuelva, pasar a cardioversión. Ahora, si es irregular, administrar amiodarona 150 miligramos por intravenosa. Si no resuelve, de nueva cuenta tenemos el sotalol, como también el verapamilo. Y en caso de que no resuelva, pasar a cardioversión sincronizada. QRS ancho regular, administrar amiodarona más cloruro de calcio. Como alternativa de la amiodarona podemos dar lidocaína y en caso de ser taquicardia supraventricular, adenosina. Si no resuelve, pasar a cardioversión sincronizada. En parte del QRS ancho irregular, encontramos las torsades de Pointes. En caso de ser sí, administrar sulfato de magnesio, y si no encontramos torsades de Pointes, administrar amiodarona 150 miligramos en 10 minutos. Siendo ese el manejo de las taquiarritmias. Ahora, en los grupos farmacológicos podemos encontrar los bloqueadores de los canales de calcio como el sotalol, los antagonistas de los canales de calcio como el verapamilo. También encontramos fármacos antiarrítmicos clase 3 como la amiodarona, clase 5 como la adenosina, agente mineral y electrolítico como el sulfato de magnesio, y un anestésico local o también antagonista de los canales de sodio tipo 1B, siendo la lidocaína. Ahora, en los tipos de desfibriladores vamos a encontrar desfibriladores externos automáticos, DEA, desfibriladores implantables, como también externos manuales, como de cardioversores implantables. Eso es todo el video, muchas gracias por su atención.